alabamos, Señor, porque tú te has dado a conocer a nosotros. Realmente nosotros hemos vivido muchas veces y muchos años tras las mentiras del demonio. Nos hemos creído, Señor, precisamente la falsa doctrina y enseñanza que Él le transmitió a nuestros padres. Seréis como dioses. Dios, sin lugar a dudas, inclusive de creyentes, hemos peregrinado durante años pensando que podemos llegar a ser dioses. Hemos llegado a pensar que tus obras las podemos hacer nosotros. Y qué equivocados estábamos, y qué equivocados estamos si todavía pensamos de esa manera. Pensamos que no, pero realmente sí hemos pensado así y también hemos actuado así en nuestra ignorancia. Señor, venimos a ti pidiendo la luz del Espíritu Santo, pidiendo tu gracia, tu consuelo, tu fortaleza, tu luz, que seas tú hablándonos, Señor, al corazón, a la mente y mostrando y revelando de esta manera a Cristo. Padre, te adoramos, te reverenciamos, te glorificamos y te damos gracias por los méritos de Cristo, por nuestro Señor, por su gran obra y su gran amor hacia cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como decía el hermano el día de hoy, hoy vamos a entrar a hablar acerca de otra de las artimañas del demonio, que es precisamente el hecho de hacer creer que el arrepentimiento es fácil, ¿sí? Entonces, como el arrepentimiento es fácil, entonces se gestan y se dan muchas situaciones a causa de eso. La pregunta es, ¿el verdadero arrepentimiento sí es fácil? Eso es algo que tenemos que entrar hoy a considerar. Le dice el diablo a un compañero de trabajo suyo, tal vez, le dice, por boca le dice, eso tómese una, que eso no hay problema. El pastor no lo está viendo. Además, ¿qué tanto daño hace una? ¿Sí? No, Además, sí. el que pica, reza y empata y listo, no hay problema. Y después de una, ya después llega y le dice, pero ¿por qué tan aburrido? ¿Por qué tanto afán? Aquí hay otra, tranquilo, quédese y comparte con nosotros. Esa es una situación que se nos da en nuestra realidad. La segunda situación con la cual se nos presenta también el diablo es a través de ese personaje que mostraba Bunyan en su alegoría del peregrino, del sabio mundano. El sabio mundano se da cuenta de las características de las ovejas. Entonces se acerca a una hermana de la iglesia y le dice, ¿y por qué tan solita? ¿Sí? Si yo tuviera una esposa así, yo no la dejaría sola. Eso es otra manera en la cual se nos presenta también el diablo a través de la boca de alguna persona que nos rodea. Aparte de eso, si yo pido perdón, listo, y el Señor me perdona. Esa es otra manera de pensar que nos llega como al corazón en esos momentos de debilidad y de tentación. Le se acerca el diablo al oído del niño y le dice, venga, chino, moleste, espere que su mamá lo vuelve a llamar. ¿Para qué va por allá tan rápido? Espérese. Ahí está. Ya lo han llamado 3 veces y todavía no es suficiente. Tiene que hacerse llamar 4 y 5 veces. No, hermanos. Entonces, hermanos, de todas estas maneras, nosotros pensamos que todo es tan fácil de cuadrar, de cambiar. Eso no hay problema, eso no pasa nada. Nadie se da cuenta de eso. Pero la pregunta es si realmente nadie se da cuenta de eso o no. El diablo, sin lugar a dudas, hermanos, es astuto, muy astuto, supremamente astuto. Hay un dicho popular que dice, untado el dedo, untada la mano. Y graficándolo de manera bíblica, la madre del pecado es la avaricia. Me explico. ¿Se acuerda usted del juez llamado Ahod en el Antiguo Testamento? El cual llegó y cogió el puñal y se lo enterró a Eglón hasta el fondo. Y tanto sería que se lo enterró que se le fue la mano entre la barriga de él.
la abertura que se le hizo en el abdomen. Así es el pecado. No solamente llega hasta cierto punto, sino que va más allá y se introduce. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el arrepentimiento parece algo fácil, pero realmente la cuestión es si realmente es algo fácil o no lo es, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar y creemos que podemos arrepentirnos de X o Y cosa, pero realmente podemos arrepentirnos de X o Y cosa o no podemos. Hay algunos versículos que avalan o apoyan el que algunos hermanos vean el arrepentimiento como algo fácil. Romanos dice que aparentemente apoyan y avalan, aparentemente. Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero también dice la Escritura en Mateo capítulo 15, versículo 8. Si usted quiere, mírelo por un momento. Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Voy a llegar hasta ahí en ese versículo. De labios me honra. ¿Cuántas veces nosotros no hemos confesado a unísono con Pedro? Señor, esto no te acontezca. Te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera. Unos días después, unos momentos después, tenía que seguirlo al Calvario y no le siguió. Y así somos nosotros. Nosotros prometemos, decimos. Hermanos, cuando nosotros miramos al apóstol Pedro, vemos que vino de parte de Dios un trato fuerte sobre él y sobre los apóstoles. Nosotros vemos el momento glorioso de la muerte de Cristo. Es un momento histórico, un momento fúnebre, tenue, pero fue un momento también glorioso. Y en ese momento glorioso vemos que los apóstoles se retrajeron. Las ovejas dejaron solo al pastor. Y fueron dispersas. Y fueron presas de muchos males. Yo le pregunto, ¿era la manera correcta en la que debían proceder las ovejas? No. ¿Cómo se sentiría Dios Padre viendo que el rebaño se le va? ¿Cómo se sentiría? Su hijo muerto y el rebaño se le va. ¿Contento? ¿O eso meditaba un proceso disciplinar para cada una de esas ovejas? Porque el mismo Pedro dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Se acuerda de Eclesiastés? En cuestión de votos o juramentos es mejor que no votes o no jures. Y no que jures y después te retractes. Porque eso trae sus implicaciones, su juicio de parte de Dios. La palabra o el compromiso de un hombre, tanto en una iglesia como en un matrimonio, como en cualquier otra instancia, por ejemplo, un servidor público, es algo muy delicado. No es algo de tomar como a la ligera y un juego. Entonces, en medio de todo lo que tú observas y ves allí que ocurre en el Calvario, también hay un proceso disciplinar frente a las ovejas de Cristo que se desarrolla allí. Por eso cuando tú vas y unos días después llegas y encuentras al apóstol Pedro, lo encuentras descompuesto. Miremos por un momento Juan. Tal vez tú no has visto eso cuando has leído los evangelios, pero eso está allí claramente mostrado. Juan capítulo 21. Pero antes de ese Juan capítulo 21, quiero leer por un momento Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4 del capítulo 20 de Juan. Y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta ahí no es tan claro el cuadro de lo que nos habla acerca de Pedro. Voy a dar un salto y vamos a leerlo en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Tal vez allí va a ser un poco más claro. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, digamos tipo 5 o 4 de la mañana. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Jesús les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ese texto es fehaciente, hermanos. Es BM. ¿Qué es fehaciente y qué es BM? O sea, es veraz. Da una estocada. Uno diría, pero pues un texto glorioso cuando Elías hace bajar fuego del cielo. Todos nos gusta esa escena. O cuando el Señor dice: sea la luz y fue la luz. Pero aquí simplemente dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Hermanos, yo no tengo que enseñarle a ustedes ciertas cosas. Cuando usted sabe lo que está ocurriendo en su corazón en este momento, y usted lo sabe, yo no lo sé, pero usted, el Señor, lo sabe, sabiendo que era el Señor. Hermano querido, hermana, le ruego se ponga la mano en el corazón y piense por un momento. ¿Es que el pastor es echa vainas? ¿Le está echando vainas a usted? ¿El pastor es extremadamente exhortativo? ¿O más bien usted sabe que es el Señor? Es diferente. Espero que usted tenga esa habilidad y esa gracia. No sea su imaginación, sino esa gracia espiritual en la cual usted puede identificar cuando es el Señor.
porque eso lo sabes uno, no lo sabe nadie más. No necesariamente eso ocurre en el acto del sermón. Ojalá ocurra, porque si no ocurre, pues lo lamento. Pero no necesariamente ocurre en el acto del sermón, a veces en otras situaciones de la vida. Usted sabe, tal cosa ocurrió. Y usted dice, ay, eso tiene una impronta, un sello. Señor. Usted lo sabe y usted lo tiene claro. Hay cosas que solamente usted las sabe y las sabe en su espíritu. Juan dice en una de sus cartas, dice claramente que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, Pablo también lo dice en Romanos. Hay un testimonio interno del Espíritu. Aquí dice, sabiendo que era el Señor. Hermanos, el sermón es echado ahí, nos vuelvo y repito, o más bien es el Señor el que sabe por qué y para quién da el sermón. Usted tiene esa habilidad, ese don, esa gracia, esa sabiduría para discernir eso. ¿Sabe usted que era el Señor? Eso es hermoso cuando eso ocurre. Eso es un acto divino. Espero que usted lo haya vivenciado varias veces en su vida y que lo esté en estos momentos disfrutando, viviendo. Y que ojalá que usted sepa, esto es algo positivo o benefactor de parte del Señor. Porque cuando no es así, también sabemos que en procesos disciplinares, ahí uno sabe, es el Señor. Esto vino de parte del Señor. Y uno lo sabe, uno lo sabe, uno lo sabe, uno lo sabe. Y uno lo sabe acá adentro. Nadie se lo tiene que decir. Usted no necesita que lo regañen para que usted diga, uy, eso que me pasó, eso fue el Señor. Usted lo sabe. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Todavía no se escucha a Pedro hablar, ¿cierto? Pedro que no podía, Pedro lo tapaban la boca y le salían letras por todo lado. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Recuerden que estamos leyendo este texto porque el pastor citó que había un proceso por ahí disciplinar, ¿sí? Y era directo entre Dios y el hombre. Aquí no había iglesia que viniera a ser mediador. Hay procesos disciplinares que son entre la iglesia y el cristiano. Y hay otros procesos disciplinares entre Dios y el cristiano que son directos. Aquí en esta situación no podemos hablar de iglesia porque no son oficiales en ese contexto. Entonces, hermanos, aquí hay algo directo y ahí está el Señor directo. ¿Sí? Primero, sabiendo que era el Señor, versículo 2, pero sabía que ahí estaba el Señor. Y ninguno se atrevía a decir nada. ¿Por qué? Cuando usted está en familia, no habla con amplitud, porque es mi familia. Yo hablo con amplitud. Me siento bien. ¿Por qué? Porque estoy en familia. Pero ¿qué pasó? Aquí dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Dónde está aquel hombre que dijo, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿Dónde? ¿Acaso no estaba ahí sentado? ¿Y qué pasó? Hagamos un análisis psicoanalítico, un psicoanálisis de Pedro. Su temperamento era impetuoso, era colérico, tal vez sanguíneo, pero en este momento su vida, un aplome de su vida ha cambiado y ha cambiado su visión de la vida y entonces aquí acciona. Eso es un análisis al estilo freudiano. Miremoslo a nivel bíblico. El hombre dijo una cosa
El hombre siguió al Señor Jesús 3 años. Dijo una cosa al final. Se retractó en el Calvario, que no estuvo con él. Y aquí se le presenta el Señor. ¿Con qué cara? ¿Qué cara le va a poner al Señor? ¿Usted qué cara le va a poner al Señor cuando lo deje a él tirado? ¿Lo ha dejado o no lo ha dejado a él tirado? ¿Dejó él o no dejó él tirado el cuerpo de Cristo allá en el Calvario? ¿Tenía cara para presentarse acá? No tenía cara. ¿Habría disciplina o no habría disciplina del Señor? ¿Habría un momento de silencio? El silencio dice mucho. Hermanos, es un momento difícil. El cuadro que se pinta a partir del versículo 15 al 19 es hermoso. Sí, es un moná, hermoso, hermoso. Pero cuando tú lo veas en el contexto de todo lo que había pasado, tú ves otros elementos que no habías visto allí. Cuando tú mires tu monaj y ves la caída de la luz, cuando lo miras de frente es una cosa, pero si tú te ubicas de otro costado, alcanzas a ver otra. Otra forma como el artista pintaba el cuadro. Sí. Y que siempre ha estado ahí, tal vez tú no lo has visto. Hermanos, sin lugar a dudas, los hombres que estaban al lado de Jesús eran débiles, porque eran ovejas, y podían haberle dejado solo. Pero sin lugar a dudas, eso también tenía sus implicaciones. No tenían cualquier gracia, tenían una gracia no solamente especial, sino sobre especial. Eran apóstoles. Y aún así, habían procesos que el Señor iba a abrir en su iglesia. Pero miren que aquí cuando llega el Señor, no llega de una vez cuando ¡pum! Dando palo. No. Cuando tú miras, por ejemplo, en otros relatos, wow, es fuerte. Jesús es muy fuerte. Raza de víboras. Wow, fuerte. Escribas y fariseos, que coláis el eneldo y tragáis que coláis el camello y tragáis el eneldo, algo así dice Jesús. Sepulcros abiertos, fuerte. Eh, y en esta ocasión vemos a Jesús con unas palabras mucho más afables, pero agudas, que llegaron a lo más profundo del corazón de Pedro. Porque el versículo 15 dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Dijo, ¿qué hace ahí con los pescados? Ese no es su trabajo. Tienen que estar es con los corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, alimenta mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, ¿sí? Como cuando hay que llamar al niño, oiga, 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 Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. ¿No fue más? Corto. ¿Qué sermón tan corto? Corto. Y es un sermón, la estructura del sermón no está difícil. Las palabras, una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres. En cada intervención de Jesús, tres palabras. Y aparte de eso, las tres se repiten.
Cambia solamente una palabra, pero las tres se repiten, que es corderos y ovejas, pero el resto se repite. Palabra de Dios, ¿cierto? Una palabra tuya bastará para sanarnos física y espiritualmente. Hermanos, sin lugar a dudas, puede ser que la palabra de Cristo acá no fue un latigazo, como cuando Jesús le decía a los fariseos, raza de víboras, hipócritas, no. Pero aquí la palabra de Dios fue totalmente como esa espada que utilizan se me olvidan los olímpicos, estos que se pintan todo de blanco, los que, los que esgriman, creo que se llama, fue así, como una aguja, ¡fa! Entró letalmente al corazón de Pedro. Y él sabía lo que el Señor le estaba diciendo y lo que le quería decir. Que ojalá la palabra del Señor sea así en nuestro corazón, hermanos. Y no que nosotros tengamos un corazón de piedra, que no nos entra nada, sino todo lo contrario, que sea ese corazón de carne que va a la espada y ¡fa! Y entra, es aguda la espada. Hermanos, que sea el Señor hablándonos al corazón. Aquí en estas palabras de tanto afecto hay un jalonazo de orejas. Hijo, ¿qué está haciendo? Deje los pescados, vaya por las ovejas. Un cambio de visión. Cuando hablamos de cambio, recordemos que cambio tiene que ver con arrepentimiento. Es el tema que nos compete al día de hoy. Por eso Jesús decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, ¿su corazón está lejos o está cerca de Cristo en este momento? Yo pregunto. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es eso. Palabra de Dios. De un momento a otro, ¡fa! 3 palabras del barato a Pedro. Yo no creo que Pedro hubiera sido bajito. De pronto el apóstol Pablo sí. Por eso su nombre significa pequeño. De pronto, yo creo que sí era bajito el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro, yo me lo imagino que era como grandecito y trozudo, mancancán. Porque, ¿qué? Porque era pescador. Entonces tenía que haber desarrollado el sistema muscular. Pero aparte de eso, pues no sé por qué, pero la imagen que sí nos retrata es como que era como grandecito, ¿sí? Y dentro de estos grandecitos hermanos, él tuvo su momento de silencio, su momento de lágrimas. Y acá, su momento de quebranto. No, no fue un vaciado. Usted mira Juan capítulo 21, no es un vaciado. No, Juan capítulo 21 es uno de los, sección 15 al 19 es una de las secciones más pastorales que hay. Va lento, lento el Señor. Y escogió palabra por palabra, tanto Jesús como el Espíritu Santo para colocar ahí, en ese cuadro descriptivo. Es un monaco completo. Pues que sea el Señor hablándonos al corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque al día de hoy nosotros hablamos de arrepentimiento. Aquí Jesús que estaba buscando con estas palabras, vaciar a Pedro, desquitarse con Pedro, coger a Pedro como ese sparring y mejor dicho darle golpes. No, era otro tipo de manejo. Era un manejo guiado por la obra de la Santísima Trinidad. ¿Había un jalonazo de orejas? Claro que lo había. Tal vez, yo no sé si usted lo ha visto, pero ahí es claro que había un jalonazo de orejas. Tenía que haber un cambio. Tenía que dejar las redes e ir por las redes para pescar hombres. Porque él había prometido, yo os constituiré o os haré pescadores de hombres. Su llamamiento no era estar capturando o pescando peces, sino pescando ¿qué? Hombres. Ahora, eso no quiere decir que si uno está haciendo otra cosa, por ejemplo, el pastor al día de hoy, que no sea pescar hombres, está en pecado. Por supuesto, si se dedica
un tiempo considerable a eso, por supuesto. Si es por una etapa de su vida, ya es otra cosa. Recordemos al ministro Pablo, que le tocaba ponerse a hacer tiendas, ¿sí? Para no ser gravoso a la iglesia, aunque podía hacerlo, como decía que él tenía su derecho. Pero hermanos, el texto en el cual nosotros estamos acá es un texto que nos muestra realmente el llamamiento que Dios hace a un ministro. Es a consagrarse a esa tarea, porque esa tarea es muy desgastante, muy agotadora, y todo el tiempo no es suficiente todavía. Dentro de esto, hermanos, hay un cambio que debe hacer Pedro en su vida. Y en ese sentido es el llamado en este año que está comenzando, el cambio que nos hace el Señor, o hacia donde nos quiere llevar el Señor. Hay hermanos que dicen y piensan, tú puedes mejorar, tú lo logras, esfuérzate un poco más. Entonces dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? La pregunta es esta frase, ¿dónde está? ¿Y cómo hay que tomarla? Hermanos, solamente es cuestión de decisión. Usted quiera. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si alguno quiere, hermano, solamente es cuestión de que usted quiera, de un paso al frente. Tú puedes hacerlo. Solo es una cuestión de voluntad. Si usted quiere, usted puede. Inclusive, cogemos otro texto que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ya listo, se acabó. Va para adelante. Borrón y cuenta nueva. Pase la página. No, hermano. Cuando hablamos del arrepentimiento, el arrepentimiento no es fácil. No es una cuestión de tú puedes, hazlo. Solo es que quieras, toma la decisión. El verdadero arrepentimiento no es eso. No. El verdadero arrepentimiento es una obra de Dios. Y nosotros no podemos hacer las obras de Dios. Solo Dios puede hacer lo que Él hace. Nadie más. Yo le pregunto, ¿usted con su voz puede hacer que el bombillo hoy en día se apague y se prenda? O al niño o joven inquieto diría, sí. Cuando yo tengo un bombillo de estos de internet hoy en día, por voz activo el interruptor y se prende y se apaga el bombillo. Yo sé que usted me entiende y no nos estamos refiriendo a eso. Yo lo que me estoy refiriendo es, nosotros no tenemos el poder para hacer lo que Él hace. Vaya, párese usted encima de su terraza y dígale al sol, salga. A ver si el sol sale cuando usted le dice, para que me entienda el niño y el joven. Hermano, nosotros no tenemos poder en absoluto de hacer absolutamente nada. Todo es por Él. Es por su misericordia. Es porque a Él le place. Si a Él no le place, no. Entonces, hermanos, dentro de esto, por eso en el registro de los evangelistas está escrito, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, el verdadero arrepentimiento nosotros no lo podemos obrar. Porque, hermano, usted cae en ese pecado, vuelve y cae en ese pecado, y vuelve y cae en ese pecado, y como que no se levanta. A pesar de que usted quiere salir adelante y seguir adelante. ¿Por qué? No tiene tal vez las fuerzas. Él es el que da la fuerza. Él es el omnipotente. Tal vez se ha cansado y no quiere seguir adelante. Entonces, ya no más. Vuelvo y repito, Él es el que da las fuerzas. Él da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así usted no quiera seguir adelante, así usted no quiera hacer esto, no quiera hacer aquello, Él es. Al día de hoy, yo creo que muchos de nosotros tenemos, si no familiares, allegados o conocidos que están en la UCI, ¿sí? Por lo menos en nuestro caso, como familia, tenemos personas cerca de nuestro círculo familiar que están en la UCI.
Y nuestra esperanza, sabemos que en el plano humano está en que esté en una buena EPS, que tenga un buen médico, pero esa no es nuestra esperanza fundamental. Nuestra esperanza que se alza sobre esa esperanza está en Dios. O sea, Él está vivo no por el respirador, que humanamente está ahí. Él está vivo porque Cristo le sostiene vivo a esa persona que está en la UCI. Él todavía respira, es por la mano de Dios. Quítele Dios su mano y verá, se acabó respiración. Hermanos, solo Dios puede sostenernos, solo Dios puede consolarnos, solo Dios puede hacer algo posible. Que lo imposible sea posible. Hermanos, todos sabemos la carrera tan impresionante a nivel tecnológico que se ha desatado hoy en día, a nivel de las famosas vacunas, ¿sí? Que al final no sabemos si realmente van a ser efectivas o no van a ser efectivas por muchos diablos. Y que al final en esa competencia de que una nación le gana a la otra, realmente el interés es la salud o el interés es lo económico. Porque es que el que tenga la vacuna, ese se va, perdón la expresión, a podrir en plata. ¿Sí me entiende, hermano? Todo es el Dios dinero. No, hermanos. Nuestra esperanza, ¿dónde está? En el Señor. Por supuesto, la prudencia cristiana, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, y el resto, hágale, hermano, siga para adelante. Porque Él ha prometido que si yo obedezco, bendeciré tu entrar y tu salir. Entonces, nos vamos en el nombre de Dios y llegamos a la casa con o sin virus en el nombre de Dios. Porque Él ha prometido, bendeciré tu salir y tu entrar. ¿Y en quién confiamos? En la desinfección, el superalcohol, nivel 95, porcentaje 95, o confiamos en el Señor. Por supuesto, eso no está mal tenerlo. Si usted tiene, pues, si usted tiene acceso a eso, téngalo. Pero me refiero es que nosotros confiamos en el Señor. Entonces, hermanos, en cuestión de arrepentimiento, nadie puede hacer que otra persona se arrepienta. Por eso, como lo hemos dicho varias veces, puede ser que una persona haya hecho una oración de fe, pero no porque es una oración de fe ya es salva. No. Para ser salvo se necesita la obra del Espíritu Santo. Y Él obra con o sin oración de fe. Él no depende de la oración de fe. Es el poder de Dios, el poder de la palabra. Por eso el diablo no quiere que la gente escuche la palabra de Dios, porque él sabe el poder que se desata y que tiene ella. Miremos, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 2, rápidamente. Perdón, Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Dice allí que con mansedumbre el ministro corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Hermanos, el arrepentimiento es una obra genuina, divina y exclusiva de la Santísima Trinidad. En este caso, pues del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí, como se dice, no hay poder humano. No hay dinero que logre comprar el arrepentimiento. No hay acción humana que logre comprar el verdadero arrepentimiento. No hay ningún, tú puedes, lógralo. Si tú quieres, esfuérzate. No lo hay. Solo Dios puede dar el verdadero arrepentimiento. Y Él ha dicho, yo tendré misericordia de quien yo quiera tenerla. Hermanos, ¿eso a qué nos tiene que llevar a nosotros? ¿A ser arrogantes con Dios? Ah, no, es que yo soy así porque me tocó. No, yo soy así porque el Señor no obra en mí. Me tocó a mí.
qué nos debe llevar eso? Sino a doblarnos de rodilla y suplicar y buscar su rostro y rogar que tenga misericordia de nosotros, porque no hay otro. Fuera de él no hay Dios, dice el profeta Isaías. ¿Entiende usted lo que significa eso? No hay Dios fuera de él. Solamente él tiene el poder para darle a su pueblo arrepentimiento, un corazón arrepentido. Hermanos, que sea el Señor teniendo misericordia de él y de misericordia de la persona que está en esa condición y de nosotros. Porque todo es por su misericordia. Si no, recuerde el Salmo. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia. Todo el Salmo es así. Hermanos, que sea el Señor concediéndonos su misericordia. Joven, jovencita, niño, no rechace la misericordia de Dios, como decíamos hace 8 días. Escuche, ruéguele, pídele a Dios que le cambie. Y no se canse de eso, no se canse. Los jóvenes se cansan y flaquean, mas los que esperan en Jehová levantarán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Hermano, que usted sea así. No se canse, no se agote. El mundo no tiene esperanza. El mundo ya viene ahorita corriendo semanas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro del COVID, las manos, tapabocas. Ya vienen meses, ya viene trotando. Ya lavamos las manos, tapabocas, Hermanos, ¿qué tal si vamos ahora para años? Pastor, no diga eso, calle sus ojos. Nosotros no sabemos, hermano. Se dijo en Betel al comienzo, cuando no querían revelar la verdad los gobiernos, por lo menos alarmar en las noticias, y se dijo que cuando Dios consterna el mundo, no lo hace para días, semanas, meses, sino años. El diluvio duró 1 año y solo el proceso de muerte, porque las consecuencias del diluvio, ¿cuántos años duraron? Décadas duraron. Segundo, cuando tú miras a Elías y vino la sequía, no duró 1 año, duraron 3 años y medio. ¿Y quién fue el que solucionó el problema de la sequía en aquel entonces allí en Israel? ¿Qué científico? ¿Qué médico? Dios. Dios dio la lluvia, Dios quitó la lluvia. Dios ha mandado esta plaga, y Dios la quitará cuando Él determine. No es cuando cierta potencia tenga la vacuna, es cuando Él determine. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a quedarnos enclaustrados en nuestras casas? ¿Sí? Durante años. ¿Usted sabe lo que genera eso, el efecto psicológico sobre el ser humano? Cuando hablo del efecto psicológico, no me refiero a que estoy apelando a la psicología moderna. No, me refiero a que nosotros estamos hechos a nuestra naturaleza. Psique o psicología, estos son dos palabras, psique y logos. Logos significa estudio, psique, alma, el estudio del alma. ¿Realmente qué es un pastor? No es un psicólogo, por lo menos mundano, pero sí es un estudiante del alma. Y usted debe volverse un estudiante del alma. Hermanos, Dios no creó el hombre para vivir encerrado entre 4 paredes. Independiente de que usted se congregue o no, que ya usted tiene que mirar si está obedeciendo o no a Dios, al Señor ahí, tiene que considerar es su comportamiento y su desorden psicológico, cuánto le va a afectar eso. Salga, hermano, haga deporte, coma, viva la vida. Con o sin COVID, usted se va a morir. Claro, si usted no se cuida, se va a morir más rápido. Pero cuídese, pero siga viviendo la vida. ¿Qué dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster?
¿Cuál es el fin del hombre? ¿Con o sin pandemia? Tenemos que ponerle ahí a esa pregunta. Glorificar a Dios y gozarse en Él siempre. Hermanos, estamos llamados a glorificar a Dios. Y lo hacemos cuando nosotros nos gozamos en Él. ¿Y cómo? Pues gozando la vida. Coma, trabaja, estudie, luche. Tenemos que seguir adelante. La vida no puede parar. Podemos parar intermitentemente tal vez, porque también no podemos rebelarnos contra el Estado y menos cuando vemos que hay unas medidas clínicas para ello o médicas para ello. Pero sin lugar a dudas, hermanos, son las dos cosas que tenemos que hacer uso de ellas. Vuelvo y repito, no es sano que usted se aísle o se encierre o se encarcele entre cuatro paredes protegiéndose del COVID. Usted tiene que entender que tiene que vivir la vida, porque eso también le va a generar otro desorden psicológico, su desánimo, tal vez hasta pesimismo, depresión, le puede generar hasta esquizofrenia. Son muchas cosas, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender como el apóstol. Señor, ayúdame, ayuda a mi poca fe. El hecho de que usted no salga, ¿qué está mostrando? Que no lo salga un pagano, un incrédulo, no lo entiende, no tiene esperanza. Su esperanza son los médicos y toda esa vaina. Pero usted es creyente, su esperanza es el Señor. Si el Señor desde antes de la fundación del mundo estableció que usted se muera con COVID, ¿cómo lo va a evitar? Dígame. No fue hace poco, bueno, hace unos meses que salió una noticia por una señora que compró hasta un dispositivo como alemán para purificar hasta el aire en su casa y todo estaba limpio y todo mantenía limpio, le dio COVID y se murió. ¿Sí? Entonces, o sea, son cosas que Dios ya tiene establecidas, hermanos, se salen del control de nuestras manos. Ahora, vuelvo y repito, como el caso del Señor Jesús. Jesús decía, hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello, y después por ahí dice, esto decía lavándose las manos. ¿Sí? Entonces, hermanos, se hace la observación de que usted siga su vida, pero sígala ahora con esto, con el lavamiento de las manos, tapabocas, distanciamiento. Pero siga la vida, hay que seguir viviendo. No podemos pararnos ahí. Entonces, eso es un llamamiento, hermano. Bueno, repito, hay cosas que ya están establecidas desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y no las vamos a cambiar. Pero hay otras cosas que nosotros estamos llamados precisamente a ser conscientes de que si vienen sobre nosotros son por consecuencia nuestra, de nuestro pecado o de nuestro buen actuar. Si a usted le llega el COVID porque usted es un irresponsable, que no se pone tapabocas, que no se lava las manos, que no hay distanciamiento, eso es su culpa. Pero si a usted le llega el COVID y usted teniendo todos los cuidados del caso, y inclusive aislándose y no saliendo de la casa, digan, ¿quién trajo ese COVID? Hermanos, solo para que nosotros lo consideremos, el hecho de que nosotros necesitamos entender que hay cosas que son imposibles para nosotros y posibles para Dios. ¿Sí? Como ejemplo, mencionábamos el COVID. Pero aparte de eso, también hay cosas que solamente están bajo el poder de Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer ante eso? Ponernos a pelear con Dios. No, es que usted no sé qué, es que por su culpa, es que usted me hizo así, es que... Romanos capítulo 9, ya para ir terminando, hermano. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ¿sí? Tú quieres, tú puedes, lógralo. No, no depende del que quiere ni del que corre. Por más que usted le huya al COVID, hermano, sino que depende de quién, de Dios, que tiene misericordia.
Por un lado, por supuesto, no baje la guardia, tenga esas tres cosas que siempre nos han enseñado. Pero por otro lado, entienda que hay cosas que son solo de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Yo miraba a los indígenas, hermanos, inclusive las fuerzas armadas de izquierda aquí en la nación, por allá en el monte y con tapabocas, indígenas en el Amazonas con tapabocas. O sea, sí, no, esto es una cosa tremenda, ¿sí? Eso de pronto aquí, en la ciudad, Cunde, 10 millones de personas, pues imagínense cómo no va a haber COVID acá, pero por allá, entre el monte. Entonces, hermanos, hay cosas que realmente se salen de nuestro poder, de nuestra mano, y que necesitamos el poder, la presencia, la misericordia, la ayuda, la guía del Señor. Por eso dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, como quien dice, vea, si yo soy así, si yo no me he arrepentido en mi pecado, si yo no he llegado a creer, no es culpa mía, es culpa de Dios que no me ha entregado, no me ha dado el arrepentimiento. Falso, falso, lleno de toda falsedad. Versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vuelvo a la pregunta retórica del versículo 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, si yo hice este vaso, ¿qué es este vaso para que se ponga a pelear conmigo? Es algo absurdo, ridículo. Y sin embargo, ¿somos o no somos así? ¿Nos la pasamos o no nos la pasamos peleando contra Dios? No con Dios, sino contra Dios, contra su voluntad. Inclusive como Judas, lavándonos las manos, y no por cobre, lavándonos las manos como quien dice, eso no es culpa mía, eso es culpa del Señor. Yo soy así, me tocó, perdón. Nosotros creemos en la predestinación, pero no creemos en el destino. Es decir, no creemos en el fatalismo. Es decir, me explico, no creemos en que a mí me tocó. No, ninguna a mí me tocó. A mí me tocó casarme con esta persona porque ese era mi destino. A mí me tocó este trabajo, porque esto fue lo que a mí, este era el destino me tenía preparado este trabajo para mí. Ningún me tocó. Si usted se casó con esa persona, fue usted el que lo tomó la determinación. Eso es, o sea, destino es a la izquierda. Destino es diferente a qué? A predestinación. Totalmente diferente, hermano. El destino es solo soberanía divina. A mí me tocó y yo qué culpa, ¿sí? Tanto el arrepentimiento como toda su vida. En la predestinación, ¿cómo es? La predestinación son dos cosas: soberanía divina, responsabilidad humana. Soberanía divina. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Ahí está la soberanía divina. Responsabilidad humana. Arrepentidos. Raza de víboras. ¿Quién se debe arrepentir? ¿Dios o el hombre? El hombre. Responsabilidad humana. Son las dos cosas, hermanos. Y ojalá no nos volvamos como los paganos, pensando que la predestinación es un destino. Me tocó. Si Dios no hace esto, entonces no aquello. Vuelvo y repito, son las dos cosas. Dios da el arrepentimiento, pero el hombre también debe arrepentirse. Y las dos cosas son simultáneas. Que cómo entro yo a explicarlo, que yo había dicho ahorita una cosa, que entonces cómo lo concateno con esto. Solo lo veo resumir en una palabra. La salvación es un misterio. Y llegamos hasta cierto punto, hermano. No podemos ir más allá. Así no nos quepa en la cabeza, así no lo entendamos, lo aceptamos por fe. Hasta un punto llegamos con la razón. Y de ahí para adelante
por fe. Dios lo dijo y así es. Hermanos, ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso, hermanos, nosotros no debemos profanar el verdadero arrepentimiento, pensando que podemos en nuestras fuerzas arrepentirnos. Esto no es de fuerza de voluntad. Esto es la fuerza divina del Espíritu Santo que trae el Espíritu Santo. No es una fuerza divina como dicen los testigos de Jehová, claro. Eso es una herejía. Estoy hablando del poder que trae el Espíritu Santo sobre un alma y la transforma, ya sea en términos de gracia común o en términos de gracia especial. Y deseamos y rogamos al Padre para que a través del Espíritu Santo nos conceda ese poder para poder luchar y vencer el pecado. Y también ese es el propósito y la meta para nuestros familiares por los cuales hemos orado durante años para arrepentimiento. Eso nos tiene que llevar a entender algo. Uno de los remedios que nos plantea Thomas Brooks contra el pecado, contra este engaño del pecado, es ser conscientes que somos imposibles de hacer las obras de Dios. Y por otro lado, que valoremos el arrepentimiento. Eso es importante, a veces no valoramos el arrepentimiento. A veces queremos seguir el pecado, hermanos. Entonces, que sea el Señor dándonos su gracia, teniendo misericordia de nosotros y concediéndonos ese poder para seguir al frente y adelante. Porque Él es el que concede la fuerza. De Él viene el poder, no hay otra fuente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de nuestros hijos, y nos dé entendimiento en lo que decía el puritano. Señor, que yo me pueda arrepentir de mi arrepentimiento. Y eso es verdad. Hermanos, es importante entender realmente que el arrepentimiento esto es una cosa de Dios. El que hizo los cielos y la tierra, esto es una cosa de Dios. Yo no puedo hacer eso. Lo mismo es el arrepentimiento, tanto para nosotros como para nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, la iglesia. Porque no solamente es el llamado a familias, es como iglesia. Si estamos haciendo mal algo, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. Que sea el Señor mostrándose a nosotros, revelándose a nosotros, y si hay que corregir, hay que corregir. Hermanos, les invito a que oremos al Señor y a que entendamos esa máxima tan preciosa que predicaba Juan en aquel entonces. Dios es amor. Hermanos, todas las decisiones que Dios las hace en términos de justicia, de bondad, de amor, de misericordia. Descansemos en lo que es el apóstol. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no caigamos en los vacíos que caen los hombres naturales, los profanos, al querer pelear contra el vaso, contra el alfarero. Dios nos libre de pecar de esa manera. Y más bien supliquemos, roguemos, pidamos, porque el Señor nos conceda el verdadero arrepentimiento. Porque no nos deje de tocar su espíritu con su mano en nuestro corazón. Porque su presencia no nos abandone. Porque si necesitamos de alguien, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza. Y Él debe ser y ha de ser el motor de nuestra vida, el eje en el cual debe rotar nuestra vida. Y que son palabras mayores. Es difícil llegar a ese nivel de la fe, pero de eso se trata. Y como hay un crecimiento, hay más cosas ahí. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te bendecimos, Padre, por el poder de Cristo. Padre, venimos a ti, Señor, rogándote, pidiéndote, porque nos concedas ese verdadero arrepentimiento. Señor, no es fácil obtenerlo. Señor, tú no eres un Dios malo, no eres un Dios caprichoso. Eres un Dios compasivo, Señor. Señor, perdona a nuestros seres queridos que se han resistido.
tal vez algunos de ellos como Janes y Jambres, que en lugar de escuchar la verdad y arrepentirse, siguen en sus pecados, aman su pecado y con soberbia te miran a ti, Señor. Señor, perdona sus maldades, perdona su pecado, sus injurias, sus blasfemias. Señor, que algún día ellos lleguen a tus pies. Señor, rogamos por nosotros, los hogares que están en Betel. Pedimos tu mano poderosa sobre cada corazón, sobre cada vida. Señor, sé tú llegando a las vidas de las personas y consternando corazones. Padre, solo tú puedes hacer la labor de ese buen pastor que es tu Hijo. Señor, rogamos bajo la administración y gracia del Espíritu Santo que nos sea concedida la bendición de tener una iglesia que procura ese arrepentimiento, que lo busca, que lo anhela y que lucha a mantenerse en una condición de arrepentimiento. Señor, oramos porque seas tú guiando a Betel, guiando cada familia, guiando a cada persona. Padre, te adoramos porque en el mundo no hay esperanza, pero en la iglesia sí. Te adoramos porque cuántas veces hubiéramos y hemos querido estar en el mundo, en las cosas del mundo, en los negocios del mundo, pero Señor, ese no es nuestro lugar. Rogamos, Señor, Padre, para que, como dijo tu Hijo, no nos quites del mundo, sino nos guardes de mal. Señor, que en esta semana que empieza, nos libres de ese perverso y dañino engaño del diablo, el creer que el arrepentimiento es fácil. Ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos a que nuestros hijos, nuestros jóvenes, entiendan lo precioso que es el arrepentimiento y lo valoren. Y entiendan que el tigre y la cebra no mudarán las rayas, que solo tú puedes hacer realmente lo que tú haces. Que nosotros no somos sino hombres y que necesitamos de ti, Señor. Danos más a Cristo. Danos ese pan de vida. Alimentanos, Señor, con esa leche espiritual no adulterada. Nútrenos y bendícenos para tu reino, Dios. Padre, te honramos, te veneramos, te glorificamos y te damos gracias por la revelación del Espíritu Santo, por su descender con poder, por su gracia, por su gloria, por su misericordia. Te honramos y te veneramos. En el mérito de Cristo te damos gracias. Amén.